apenas terminadas las elecciones del 93, imaginé, no sé si con acierto o no, que el partido no podía tener lideratos únicos. Teníamos una serie ahí de posibles líderes del Encuentro Nacional, como Euclides Acevedo, Carlos Filisola, por citar a dos, pero había otros más que apuntaban bien. Y creí yo que había que efectivamente alternar en la conducción del Encuentro Nacional. Y eso funcionó durante varios años, hasta que después se produjo un primer desmembramiento con Carlos Filisola, que se va, y con los años se produjeron varios desmembramientos. La gente, por ejemplo, había mucha gente que fundó Patria Querida, que había estado en el Encuentro Nacional. Claro. Y bueno, y PDP también habían estado en el Encuentro Nacional. Una especie de... MAS y todo claro, ello. una estructura fundacional de otros partidos. Pero exactamente, a partir del Encuentro Nacional creo que nos atomizamos en algo así como 4 partidos menores. Y después esto se corrobora que los sectores independientes del país o de izquierda del país, apoyados por un partido político, podían llegar. Que es lo que ocurrió con Lugo. Claro. Si no hubiera tenido el apoyo del Partido Liberal... Es imposible. No, sería imposible, claro. Ni a placer llegaba. Así mismo. Bueno, entonces, creo que fue una época refundacional, digamos, de la política paraguaya, donde participamos todos. Los colorados hicieron lo suyo, porque la verdad es que los colorados hicieron una gran gestión. Los militares, ni que hablar, apenas lo sacaron de Alino Oviedo, los militares se llamaron a los cuarteles. Así mismo. Y vos te das cuenta, o te darás cuenta que hace, digamos, 20, 30, 40 años atrás, lo primero que nosotros sabíamos era quién era el comandante de las Fuerzas Armadas del país. Al margen de que el presidente era Stroessner y era... Claro. Pero quién era, después de Stroessner, quién era mayor. Eso era lo primero que se sabía. Eso porque eran gravitantes. Eran gravitantes. Entonces, hoy, si yo te pregunto quién es el comandante de las Fuerzas Armadas, no me contestas. Claro. Eso significa que los cuarteles se han profesionalizado y están en lo suyo, no están en la política. Totalmente. Esto también es algo que a veces nos olvidamos de valorar, pero es muy importante. Acá se acabaron las posibilidades de azonadas militares que pudieran dar un golpe a la democracia. El cuartelazo, la institución del cuartelazo. Claro, los militares realmente están profesionalizados. Y cómo, un poco más tarde quiero entrar en el tema económico, la industria también, pero antes, agotando el tema de la política, ¿cuáles son, desde su punto de vista, los principales desafíos que tiene la política de cara al futuro? O mirado desde la otra vereda, ¿con qué desafíos se va a encontrar la política de cara al futuro? En realidad, la política paraguaya de hace mucho tiempo tiene un desafío principal del que no queremos darnos cuenta, o como que es muy compleja la resolución de este problema, simplemente hemos decidido ignorarla. Yo creo que si no entendemos, y esto va para todos, si no entendemos de que la formación sociopolítica del país tiene ciertas peculiaridades que no tienen otros países de la región, creo que vamos a estar permanentemente llegando aquí de un grado de inversión, pero no vamos a llegar a grado de inversión. Y no vamos a llegar a grado de inversión hasta que no resolvamos o nos reduzcamos por lo menos a un mínimo la problemática rural en nuestro país. Si nosotros queremos ser viables a largo plazo y queremos ser un gran país y un país desarrollado, tenemos que resolver el problema del campesinado paraguayo. Es inútil ignorar esto. Más tarde o más temprano nos puede traer graves consecuencias. Ya se produce una situación de inseguridad en el norte debido a esto. Acá no se trata de que sean comunistas o no sean comunistas. Acá se trata de que hay un problema real. Y ese problema real no lo enfrentamos. Para mí ese es el desafío de cualquier gobierno que a partir de ahora se haga cargo de los destinos del país. En términos de desarrollo. En términos de desarrollo rural. En términos de desarrollo. Si queremos desarrollarnos, tenemos que resolver ese problema.
¿Y cuáles serían algunas bases de resolución del problema? Bueno, ahí está lo que te decía. No, ignoramos el problema porque el problema es de resolución bastante difícil. Pero yo te diría que tendríamos que empezar por lo siguiente. Primero, reordenar el catastro del país y saber quiénes están dónde. Eso que algunos llaman catástrofe. Eso que algunos llaman catastro. Segundo, tenemos que afincarlos a nuestros agricultores, a los que quieren ser agricultores, con tierras propias. Tercero, y aquí está lo importante, es absolutamente necesario llevar masivamente una extensión cultural agrícola a nuestros campesinos. Los campesinos no pueden salir de su pobreza al no conocer la tecnología que les pueda permitir, por ejemplo, recuperar la fertilidad de sus tierras. Las tierras están todas desgastadas. La reforma agraria astronista, entre comillas, repartió a diestra y siniestra tierras vírgenes, pero sin machete ni azada y mucho menos financiación. Así que todas esas tierras han estado siendo explotadas y sobreexplotadas sin ningún tipo de restitución de la fertilidad de esos suelos. Hoy esos suelos tienen una productividad bajísima. No hay buenos precios agrícolas que les arregle, porque la productividad es bajísima. Entonces hay que empezar por ahí. Estamos hablando de por lo menos 500.000 hectáreas, pero ese es el problema mayor que tiene el país. Y si no nos damos cuenta de esto, no vamos a llegar muy lejos. No vamos a llegar muy lejos. Supone un compromiso de pensamiento, digamos, ¿no? Porque solemos hablar siempre de educación, hablamos de salud, y a veces nos preguntamos cuánto tiempo invierte el Congreso en debatir asuntos de educación. Y educación se debate en el Congreso cuando se presenta la ley, el proyecto de presupuesto de educación. Oh, sí, el pedido de aumento. O el pedido de aumento. Entonces, el tema que acaba de plantear es un tema vital porque es un tema también muy poco conversado, ¿no? O sea, de pronto hasta para algunos hasta puede sonar anacrónico ya volver a hablar del campo, porque ya se perdió de la agenda política prácticamente, ¿no? Claro, pero el campo te va a seguir avisando de que están. Ahí en el norte están avisando de que están. Así mismo. Y no quiero que esto pueda prosperar, ¿verdad? Pero no es a balazo nomás que vamos a arreglar esa cuestión, porque la cuestión está instalada en todo el país, desde Itapúa hasta Mambay. Y creo que estamos exagerando de nuestra buena suerte, que esto no se haya extendido a otras regiones. Lo que plantea es un paquete de planes estructurales de desarrollo rural. Rural, absolutamente. Si además a esto le agregamos un esfuerzo educacional realmente importante en el país, por ahí creo que vamos a salir o vamos a sacar a este país de la pobreza, de la inanición, a pesar que crecemos, pero no lo suficiente. Claro, porque hay una cuestión que me parece interesante y es el hecho de que este es un país que se admira afuera y recibimos cada semana algún tipo de muestras de que se admira afuera. O sea, mirado desde el telescopio se admira mucho. Y es importante que nosotros sepamos admirarlo, pero con razones, digamos, ¿no? Desde lo microscópico. Pero el hecho de que se admire desde lo macro significa que tenemos algo para empezar, o sea, no vamos a empezar de cero, digamos. Claro. Lo que ocurre es que es así, y yo me alegro que así sea, pero tenemos que entender que esa mirada optimista que hay afuera sobre Paraguay, casi de admiración, es una mirada que proviene de sectores empresarios generalmente, donde ven que aquí se respetan las reglas de juego, a pesar de lo que quieran los camioneros, de distorsionar pero se respetan, es decir, Paraguay tiene reglas, y eso es lo que se admira afuera. El que está afuera no tiene obligación de ver el interior profundo de Paraguay, pero nosotros, paraguayos, sí estamos obligados a ver el interior profundo de nuestro país. Absolutamente. Quería ir a la industria ya, pero me dejó picando el tema agrícola y no puedo dejar de preguntarle, como su industria está muy vinculada a eso, ¿es ya un imposible pensar en
la explotación macro del algodón en Paraguay, ese ya es un capítulo perdido definitivamente. Bueno, este capítulo se entronca con lo que acabamos de decir. Tenemos un gran problema de refertilización del suelo en el país. El algodón se puede revitalizar. Lo que ocurre es que el algodón ha venido cayendo de productividad de una manera ostensible. Y hoy el agricultor saca 700, 800 kilos por hectárea. No hay buen precio internacional que pueda compensar esa baja productividad. Entonces, el algodón también puede ser un elemento de reactivación, pero a condición que resolvamos estos temas que acabamos de comentar. El algodón en realidad también va a resurgir en Paraguay, está resurgiendo vigorosamente en el Chaco paraguayo. Pero con esta diferencia. El Chaco paraguayo hoy tiene y va a tener todavía por un buen tiempo, sin mayor esfuerzo, tierras muy fértiles. El problema del Chaco paraguayo son las lluvias. En el caso del algodón es uno de los cultivos que mejor resiste la sequía. Entonces hoy en las colonias menonitas y ya fuera de las colonias menonitas se está iniciando una etapa de crecimiento. Claro. Entonces, para algodón empresarial es ideal, porque una cosechadora que pueda hacer 100 hectáreas en la región oriental, en la región occidental puede hacer 400 hectáreas. Antes de preguntarle cómo está la industria textil hoy, usted, de su empresa y usted, en un momento dado la historia se hace cargo de una de las industrias más tradicionales, e históricas más bien, es más justo decir histórica que tradicional, de la industria textil paraguaya, ¿no? En Pilar. Hábleme de esa experiencia, pero también háblenos de lo que fue la historia del nacimiento de la industria de manufactura de Pilar. Sí, en realidad el algodón viene, es decir, la industria del algodón, ya sea la manufactura, no la industria, la manufactura realmente, viene de la época de la conquista. Ya los guaraníes conocían el tema del algodón. Es más, en una época entre 1550 y 1570, la moneda de cambio en Paraguay era el lienzo de algodón. Ah, mira. Se compraba y se pagaba con yardas de lienzo de algodón. Ahora, la industria se inicia, y fundamentalmente se inicia con la industria de Pilar, la que realmente tiene características industriales, ¿verdad? Y se inicia en 1930. En realidad el profesor Albersoni, que es el fundador, es un ingeniero textil italiano, primero pone una usina para darle, vos conocés muy bien esa historia. Pilar recibe electricidad de la usina de Pilar, de manufactura de Pilar. Pero enseguida nomás trae unos telares, importa hilado de la Argentina, empieza a tejer y sobre la marcha una pequeña tintorería. Al punto que en 2 años se puso a tiro de poder ser el proveedor de tejidos de algodón, que era lo único que había, de tejidos, al ejército paraguayo en campaña. Todo ese verdeó que nosotros vemos y que admiramos en las fotos de la guerra. En las fotos de la guerra, en algunas películas de la guerra. Y eso es todo Pilar. Ah, mira. Eso es tejido de Pilar. Y la proyección de la industria textil, porque han sucedido muchas cosas por el camino, como por ejemplo los procesos de automatización, de computación, de achicamiento, digamos, de los procesos industriales, que han sido también procesos que en todo el mundo han sido ciertamente traumáticos, ¿verdad? Porque estamos hablando de industrias de 5.000 que terminan con 500 personas, porque bueno, no. Es nuestro caso también, ¿eh? Sí, es nuestro caso. Efectivamente, la modernización textil ha expulsado miles de trabajadores. Y para que tengan una idea, nosotros compramos Pilar en el 82 y cuando compramos esa empresa tenía 536 telares. Unos años después renovamos ese parque de máquinas y con 97 telares modernos sustituimos 536. La cantidad de gente que tuvimos que indemnizar e irse a buscar trabajo a otra parte, ¿verdad? Sí. Y eso sigue ocurriendo en todos los sectores. Claro.
Y eso ocurrió en Chile, por ejemplo, desapareció por completo la industria textil, pero totalmente, ¿eh? No hay una isla, no hay nada en Chile. ¿Y qué significa China en todo este contexto? Sí, China es la Es el gran causante, el gran claro. motivo. China acabó, Es difícil competir con una ellos. guerra con Bueno, China mira, en términos comerciales. a ver, debo decirte también que Europa no resistió tampoco la competencia china, ¿eh? Europa se acabó la industria textil, quedan algunas tintorerías. En Estados Unidos mató la mitad de la industria norteamericana y la otra está ahí tambaleante. Pues, te voy a relatar y vamos a llegar a la simple conclusión de que China nos barrió a todos. Lo que ocurre con China es que, aparte de una disciplina de trabajo de hierro, un país con sentido histórico. China sabe muy bien sabía bien dónde quería ir y a dónde quiere llegar. Va a volver a ser la primera potencia mundial. Lo era en el siglo XVIII y XVII y va a volver a ser. Ya está ahí nomás de ser nuevamente. China nos barrió con sus salarios bajos. Yo recuerdo un viaje del 97 a Shanghái. En ese momento, una empresa idéntica a la nuestra tenía una plantilla laboral que le costaba $1,500,000 por año. Y a nosotros nos costaba $5,500,000. ¿Cómo competís con esos $4 millones de diferencia? Imposible. Imposible. Bueno, a nosotros nos llevó a la necesidad de enfocarnos en el cliente de alto nivel. China nunca se dedicó mucho a ese, ahora también tienen, pero siempre nos barrió en los niveles populares, en lo masivo. Tuvimos que abandonar lo masivo y a raíz de eso abrimos nuestras tiendas para llegar directamente al consumidor final y las tiendas salvaron pilar, ¿eh? Sin tiendas estábamos cerrados. Bueno, pero lo que quería comentar también sobre esto es que China, durante 30 o 40 años nos barrieron con sus salarios y hoy ya no son sus salarios. Porque China ha aprovechado esa hegemonía para modernizarse de una manera tremenda. Hoy China tiene el parque de máquinas textiles de las mejores del mundo. Su diferencial ya es industrial. Hoy es tecnológico. Tecnológico. Es decir, su competitividad hoy pasa por su tecnología. Sobre todo los paraguayos tenemos que entender que no podemos ignorar a China. Paraguay está pretendiendo darle la espalda a la mitad del planeta. En términos económicos comerciales, la mitad del planeta. No sé si nos podemos dar ese lujo, cuando que además ninguno de los otros países de la región, empezando por Estados Unidos, que fue el primero, volvieron a sus fluidas relaciones diplomáticas y comerciales con China. La industria paraguaya, yo estoy viendo que han llegado nuevas industrias a Paraguay. De lo poco que recuerdo que no estaba vinculado al agro, los plásticos, y después la industria químico-farmacéutica. Pero hoy hay una serie de otras industrias nuevas. Por ejemplo, las cementeras que están creciendo. También la industria alimenticia ha crecido mucho, ¿no? ¿Sí? Lo importante es meterse, digamos, ¿no? Participar, tomar parte. Tomar parte. Yo sinceramente no creí que en esta etapa de mi vida empresarial podía mirar con tanto optimismo el país. Miro con enorme optimismo. Si nos resuelven algunos paraguayos, yo ya no voy a resolver, pero algunos de los paraguayos que quieran resolver y puedan resolver el problema de la agricultura familiar campesina, este país se encamina a grandes logros, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.